Cierra los ojos por un segundo. ¿Sientes ese ruido constante en tu cabeza? Ese murmullo que nunca para, como si tuvieras 1000 pestañas abiertas en tu cerebro y todas gritando al mismo tiempo. Esa sensación de estar pensando en todo y en nada a la vez. Tal vez ahora mismo estás pensando en lo que dejaste pendiente ayer, en lo que tienes que hacer mañana, en esa conversación que tuviste hace una semana y que todavía te da vueltas. Y mientras tanto, este momento, este preciso instante, se te escapa entre los dedos. Hoy quiero contarte la historia de un hombre que vivió exactamente así durante años. Un hombre que casi pierde todo, hasta que aprendió algo que cambió su vida para siempre. Y te prometo algo, lo que él descubrió, tú también puedes aplicarlo desde hoy. En un pequeño pueblo de los Andes, vivía un comerciante llamado Martín. Martín era conocido por todos como el hombre ocupado, siempre corriendo, siempre pensando en el próximo negocio, en la próxima venta, en cómo ganar más dinero. Su mente era como una estación de tren en hora punta. Pensamientos entrando y saliendo sin parar, sin descanso, sin paz. Cada mañana se despertaba con una lista mental de cosas por hacer que parecía no tener fin. Antes de abrir los ojos, ya estaba calculando cuánto tiempo le tomaría cada tarea, cuánto dinero necesitaba ganar ese día, qué problemas tenía que resolver. Su esposa le hablaba durante el desayuno, y él asentía sin escuchar realmente. Sus respuestas eran automáticas, mecánicas, como si una parte de él estuviera presente, pero la otra mitad ya hubiera salido por la puerta. El negocio de Martín era próspero. Tenía una tienda en la plaza principal donde vendía de todo, desde herramientas hasta alimentos, desde ropa hasta artículos para el hogar. La gente del pueblo confiaba en él porque siempre tenía lo que necesitaban. Pero esa confianza venía con un precio. Martín sentía que cargaba el peso de todo el pueblo sobre sus hombros. Si alguien necesitaba algo urgente, era Martín quien tenía que conseguirlo. Si había un problema con un pedido, era Martín quien tenía que resolverlo. Y con cada responsabilidad que asumía, su mente se llenaba un poco más, como un vaso que nunca deja de recibir agua hasta que ya no puede contener ni una gota más. Una tarde de otoño, mientras caminaba por la plaza del pueblo con su hijo pequeño, el niño le preguntó algo que lo dejó paralizado. «Papá, ¿por qué nunca me miras cuando te hablo?» Martín se detuvo en seco. Miró a su hijo, ese niño de 8 años con ojos grandes y curiosos, y se dio cuenta de algo terrible. No recordaba qué le había estado diciendo el niño durante todo el camino. Habían caminado juntos durante 15 minutos desde la escuela hasta la plaza, y Martín no tenía ni la menor idea de qué había compartido su hijo con él. ¿Le había contado sobre su día? ¿Sobre sus amigos? ¿Sobre algo que aprendió en clase? Todo era un vacío, un agujero negro en su memoria porque su mente había estado en otro lugar completamente diferente. Esa noche, Martín no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando la respiración tranquila de su esposa a su lado, y por primera vez en años se enfrentó a una verdad dolorosa. Estaba tan lleno de pensamientos que se había vaciado de vida. Estaba tan ocupado planeando el futuro y resolviendo problemas del pasado que había olvidado cómo estar presente. Había olvidado cómo mirar realmente a su hijo. Había olvidado cómo saborear su comida. Había olvidado cómo sentir el sol en su piel o escuchar el canto de los pájaros por la mañana. Todo eso seguía existiendo a su alrededor, pero él ya no estaba ahí para experimentarlo. Las semanas siguientes fueron aún peores. Ahora que Martín era consciente de su ausencia mental, la notaba en todas partes. Notaba cómo sus manos temblaban ligeramente por la ansiedad constante. Notaba cómo su mandíbula estaba siempre tensa, apretada, como si estuviera preparándose para una pelea que nunca llegaba. Notaba cómo su estómago se retorcía cada vez que pensaba en todo lo que tenía que hacer. Y lo peor de todo, notaba cómo su familia había aprendido a vivir sin él. Su esposa ya no le contaba sobre su día porque sabía que él no estaba realmente escuchando. Su hijo había dejado de pedirle que jugara con él porque sabía que papá siempre estaba ocupado. Martín estaba físicamente presente en su casa, pero emocionalmente había desaparecido hacía mucho tiempo. Una mañana, después de otra noche sin dormir, Martín tomó una decisión.
Cerró la tienda más temprano de lo habitual y caminó hasta la casa de don Alfonso, el anciano sabio del pueblo. Don Alfonso era un hombre peculiar. Había sido comerciante como Martín en su juventud, pero a los 50 años había vendido todo y ahora vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo. La gente lo visitaba cuando tenía problemas que no podían resolver con dinero o con trabajo. Problemas del alma, como decían en el pueblo. Martín nunca había creído mucho en esas cosas. Para él, los problemas se resolvían con acción, con esfuerzo, con trabajo duro. Pero ahora, después de semanas de insomnio y angustia, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Don Alfonso lo recibió en su pequeño jardín, donde cultivaba hierbas y flores. El anciano no parecía sorprendido de verlo. Es como si hubiera estado esperándolo. «Siéntate, Martín», le dijo señalando un banco de madera bajo un árbol de manzanas. Martín se sentó y por un momento no supo qué decir. Don Alfonso no lo presionó. Simplemente se sentó a su lado y esperó. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno, como si tuviera su propio peso y textura. Finalmente, Martín habló. «Don Alfonso, mi mente no para. Es como si estuviera atrapado en una tormenta que nunca termina. Pienso en el negocio, en el dinero, en los problemas, en el futuro, en el pasado. Pienso en todo, menos en lo que está pasando ahora mismo. Y siento que me estoy perdiendo la vida de mi hijo. Me estoy perdiendo mi propia vida. ¿Cómo hace usted para estar tan tranquilo?» El anciano sonrió con esa sonrisa suave que tienen las personas que han encontrado algo valioso después de mucho buscar. Se levantó sin decir palabra y entró a su casa. Martín esperó, confundido, preguntándose si había dicho algo incorrecto. Pero don Alfonso regresó rápidamente con 2 vasos en las manos. Uno estaba lleno de agua turbia, con tierra, hojas y sedimentos flotando. El agua se movía constantemente, agitada, imposible de ver a través de ella. El otro vaso estaba completamente vacío, limpio, transparente. Don Alfonso colocó ambos vasos sobre una pequeña mesa de madera entre ellos. «Martín, dime algo», preguntó el anciano. «Si yo quisiera servirte agua limpia y fresca para que bebieras, ¿en cuál de estos vasos podría hacerlo?» Martín miró los 2 vasos. La respuesta era obvia. «En el vacío», respondió. «Exacto», dijo don Alfonso. «Ahora dime, ¿qué pasa si intento servir agua limpia en el vaso que ya está lleno de agua sucia?» Martín pensó por un momento. El agua limpia se mezclaría con la sucia. Se contaminaría. Ya no sería agua limpia. «Precisamente», asintió el anciano. «Tu mente, Martín, es como ese vaso lleno. Está tan saturada de preocupaciones, planes, miedos, recuerdos, resentimientos, expectativas, que no hay espacio para nada nuevo. No hay espacio para la claridad. No hay espacio para la paz. No hay espacio para estar presente con tu hijo. Cada vez que intentas agregar algo bueno a tu vida, algo que realmente importa, se contamina inmediatamente con todo lo demás que ya está ahí». Martín sintió como si algo se rompiera dentro de él. Era exactamente eso. Su mente era ese vaso de agua turbia, constantemente agitada, imposible de ver a través de ella. Pero, ¿cómo lo vacío?, preguntó con una voz que apenas podía contener la desesperación. «No puedo simplemente dejar de pensar. No puedo dejar de preocuparme por el negocio, por mi familia, por el dinero. Si dejo de pensar en todo eso, todo se derrumbaría». Don Alfonso tomó el vaso con agua turbia y lo colocó sobre la mesa sin moverse. «Observa», le dijo a Martín. Ambos se quedaron en silencio mirando el vaso. Al principio, el agua seguía turbia, los sedimentos seguían flotando, todo seguía en movimiento. Pero lentamente, muy lentamente, las partículas comenzaron a asentarse. La tierra cayó al fondo. Las hojas dejaron de flotar. Y después de varios minutos, el agua en la parte superior del vaso comenzó a aclararse. No estaba completamente limpia, pero ahora podías ver a través de ella. «¿Ves lo que pasó?», preguntó don Alfonso. «No tuve que hacer nada. No tuve que filtrar el agua. No tuve que sacar las impurezas una por una. Solo tuve que dejar que el vaso descansara, dejar que todo se asentara por sí solo.
Tu mente funciona de la misma manera. No necesitas luchar contra tus pensamientos. No necesitas forzarte a dejar de pensar. Solo necesitas crear momentos de quietud donde tu mente pueda asentarse naturalmente. Martín escuchaba con atención, pero todavía no entendía completamente. ¿Cómo creo esos momentos?, preguntó. Don Alfonso se recostó en el banco y miró hacia el cielo. Cada mañana, antes de que tu mente se llene con las exigencias del día, dedica tiempo a simplemente estar, no a hacer, no a planear, no a resolver, solo a estar. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. Martín frunció el ceño. Eso suena demasiado simple, demasiado fácil. ¿Cómo puede algo tan simple resolver un problema tan grande? Don Alfonso rió suavemente. La simplicidad no significa facilidad, Martín. De hecho, descubrirás que es una de las cosas más difíciles que harás, porque tu mente está acostumbrada a estar ocupada. Está adicta al movimiento constante. Cuando intentes quedarte quieto, tu mente se rebelará. Te bombardeará con pensamientos urgentes. Te dirá que estás perdiendo el tiempo. Te recordará todas las cosas que deberías estar haciendo en lugar de estar sentado sin hacer nada. Pero si persistes, si te comprometes a esos momentos de quietud cada día, algo extraordinario comenzará a suceder. ¿Qué sucederá?, preguntó Martín, ahora genuinamente curioso. Don Alfonso lo miró directamente a los ojos. Comenzarás a recuperar tu vida. Comenzarás a notar cosas que habías olvidado que existían. El sabor real de tu café por la mañana. La forma en que tu hijo sonríe cuando te cuenta algo que le emociona. La sensación del aire fresco en tu piel. Estos momentos siempre han estado ahí, Martín. Pero tú no has estado presente para experimentarlos. Has estado tan perdido en tu mente que te has perdido la vida que está sucediendo justo frente a ti. Y más importante aún, comenzarás a tomar mejores decisiones. Porque cuando tu mente está clara, cuando el agua se ha asentado, puedes ver las cosas con mayor claridad. Los problemas que parecían imposibles de resolver de repente tienen soluciones obvias. Las decisiones que te paralizaban se vuelven simples. Martín se quedó en silencio por un largo rato, procesando todo lo que don Alfonso le había dicho. Una parte de él todavía era escéptica. Otra parte, la parte que estaba cansada de vivir en esa tormenta mental constante, quería desesperadamente creer que esto podría funcionar. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaré. ¿Cuánto tiempo debo hacerlo cada día? Don Alfonso sonrió. Empieza con 5 minutos. Solo 5 minutos cada mañana antes de comenzar tu día. Si 5 minutos te parecen demasiado, entonces definitivamente necesitas hacerlo. Porque si no puedes dedicar 5 minutos a tu propia paz mental, entonces realmente has perdido el control de tu vida. Martín regresó a su casa esa tarde con una mezcla de esperanza y escepticismo. 5 minutos. Eso era todo lo que don Alfonso le pedía. 5 minutos de su día para simplemente sentarse y observar sus pensamientos. Sonaba ridículamente simple, casi insultantemente fácil. Y sin embargo, cuando llegó la mañana siguiente y Martín intentó hacerlo por primera vez, descubrió que don Alfonso tenía razón. No era fácil en absoluto. Se despertó a las 5:30 de la mañana, media hora antes de su horario habitual. Quería intentar esto antes de que su familia se despertara, antes de que comenzaran las demandas del día. Se sentó en una silla en la cocina, cerró los ojos y esperó. Esperó a que llegara esa paz que don Alfonso había descrito. Esperó a que su mente se aclarara como el agua en el vaso. Pero lo que llegó fue todo lo contrario. En el momento en que cerró los ojos, su mente explotó con actividad. Pensamientos sobre el inventario que necesitaba revisar. Preocupaciones sobre una factura que vencía la próxima semana. Recuerdos de una discusión que había tenido con un proveedor el mes pasado. Planes para expandir la tienda. Dudas sobre si había cerrado bien la caja fuerte la noche anterior. La lista de compras que su esposa le había dado y que había olvidado hacer. El cumpleaños de su suegra que se acercaba. El ruido del refrigerador que parecía más fuerte de lo normal. Una comezón en su nariz.
el deseo de abrir los ojos y revisar el reloj para ver cuánto tiempo había pasado. Todo esto sucedió en lo que probablemente fueron los primeros 30 segundos. Martín abrió los ojos, frustrado. Miró el reloj. Habían pasado exactamente 45 segundos. Ni siquiera había llegado al minuto y ya se sentía inquieto, agitado, como si estuviera perdiendo un tiempo precioso. Su primera reacción fue abandonar. Esto claramente no era para él. Su mente era demasiado activa. Tenía demasiadas responsabilidades, demasiadas cosas en las que pensar. Tal vez don Alfonso podía hacer esto porque era un anciano retirado sin obligaciones reales. Pero Martín tenía un negocio que dirigir, una familia que mantener. No tenía el lujo de sentarse a no hacer nada. Pero entonces recordó la pregunta de su hijo. «Papá, ¿por qué nunca me miras cuando te hablo?» Y algo en esa memoria lo hizo intentarlo de nuevo. Cerró los ojos una vez más. Esta vez, en lugar de esperar que los pensamientos se detuvieran, simplemente los observó. Ahí estaba el pensamiento sobre el inventario. Lo notó, lo reconoció. Y luego, en lugar de seguirlo, en lugar de comenzar a planear cuándo revisaría el inventario y qué necesitaba pedir, simplemente lo dejó pasar. Como una nube en el cielo, como don Alfonso había dicho. El pensamiento vino, flotó por un momento, y luego se fue. Llegó otro pensamiento, la factura que vencía. Lo observó, lo dejó pasar. Otro pensamiento, la discusión con el proveedor. Observar, dejar pasar. Era como estar parado en la orilla de un río, viendo pasar objetos flotando en el agua. No tenía que saltar al río, no tenía que agarrar cada objeto. Podía simplemente observarlos pasar. Los 5 minutos fueron los más largos de su vida. Cuando finalmente abrió los ojos y miró el reloj, no podía creer que solo hubieran pasado 5 minutos. Se sentía como si hubiera estado sentado ahí durante una hora. Su cuerpo estaba tenso, sus hombros rígidos, su mandíbula apretada. Se dio cuenta de que había estado luchando contra sus propios pensamientos durante todo ese tiempo, como si estuviera en una batalla, pero había completado los 5 minutos. Eso era algo. Se levantó, preparó café y comenzó su día como siempre. No sintió ninguna diferencia inmediata. No hubo ninguna revelación mágica. Su mente seguía tan ocupada como siempre, pero había cumplido su compromiso. Y mañana lo intentaría de nuevo. La segunda mañana fue ligeramente más fácil. No mucho, pero un poco. Los pensamientos seguían llegando en oleadas, pero Martín estaba empezando a entender el proceso. No se trataba de detener los pensamientos, se trataba de cambiar su relación con ellos. Normalmente, cuando un pensamiento llegaba, Martín lo agarraba inmediatamente y se perdía en él. Un pensamiento sobre el negocio se convertía en 10 minutos de planificación mental. Un pensamiento sobre un problema se convertía en media hora de preocupación. Pero ahora, durante estos 5 minutos, estaba practicando algo diferente. Estaba practicando notar el pensamiento sin engancharse con él. Era como aprender un nuevo idioma o un nuevo instrumento musical. Torpe al principio, incómodo, frustrante, pero con cada intento, un poco más familiar. Al tercer día, algo interesante sucedió. Martín estaba sentado con los ojos cerrados, observando sus pensamientos pasar, cuando de repente hubo un espacio, un momento breve, tal vez solo un segundo o dos, donde no había ningún pensamiento, solo quietud, solo silencio. Fue tan sorprendente que inmediatamente pensó sobre ello, y el momento se perdió. Pero había estado ahí, un pequeño espacio de claridad en medio de la tormenta constante. Era como ver un rayo de sol atravesar las nubes en un día gris, breve, pero innegable. Y en ese momento, Martín entendió lo que don Alfonso había intentado decirle. Ese espacio, ese silencio, siempre había estado ahí. No era algo que tenía que crear o fabricar. Simplemente había estado oculto debajo de todas las capas de pensamiento constante. Y ahora, por primera vez, había vislumbrado su existencia. Los días se convirtieron en semanas. Martín continuó con su práctica de 5 minutos cada mañana. Algunos días eran más fáciles que otros. Algunos días su mente estaba particularmente agitada
y los 5 minutos se sentían como una tortura. Otros días, había momentos de quietud que duraban un poco más. Pero lo más importante era que Martín estaba empezando a notar cambios en el resto de su día. Cambios sutiles al principio, tan pequeños que casi los pasaba por alto. Pero estaban ahí. Una mañana, mientras desayunaba con su familia, se dio cuenta de que realmente estaba saboreando su comida. No estaba simplemente metiéndola en su boca mientras su mente estaba en otra parte. Estaba presente con el sabor, la textura, la temperatura. Era solo pan con mantequilla y mermelada, algo que había comido miles de veces, pero de alguna manera sabía diferente. Sabía mejor, más real, más vivo. Otra mañana, su hijo le estaba contando sobre un proyecto de ciencias en la escuela. Normalmente Martín habría estado asintiendo mientras su mente ya estaba en la tienda, pensando en lo que necesitaba hacer ese día. Pero esta vez, se sorprendió a sí mismo realmente escuchando, viendo la emoción en los ojos de su hijo, notando cómo sus manos se movían mientras explicaba su idea, haciendo preguntas que realmente quería saber las respuestas. Y cuando su hijo terminó de hablar, hubo un momento donde sus miradas se encontraron, y Martín vio algo que no había visto en mucho tiempo. Vio a su hijo viéndolo a él, realmente viéndolo, no solo mirando en su dirección, sino conectando con él. Y en los ojos de su hijo había algo que parecía sorpresa mezclada con alegría, como si el niño hubiera recuperado algo que pensaba que había perdido para siempre. En el trabajo, Martín comenzó a notar que estaba tomando mejores decisiones. Había un cliente difícil que siempre lo ponía de mal humor, un hombre que se quejaba de todo, que regateaba cada precio, que nunca estaba satisfecho. Antes, Martín habría reaccionado con irritación, con impaciencia, con el deseo de terminar la interacción lo más rápido posible. Pero una tarde, cuando este cliente entró a la tienda con su actitud habitual de queja, algo diferente sucedió. Martín se dio cuenta de que podía sentir su propia irritación surgiendo, pero en lugar de ser arrastrado por ella, pudo observarla, como había estado practicando con sus pensamientos cada mañana. Notó la tensión en su pecho. Notó el impulso de responder bruscamente. Notó todo esto, pero no actuó desde ese lugar. En su lugar, respiró. Creó un pequeño espacio entre el estímulo y su respuesta. Y en ese espacio, pudo elegir cómo quería responder. Habló con el cliente con paciencia. Escuchó sus quejas sin ponerse a la defensiva. Y descubrió algo sorprendente. Debajo de todas las quejas, el hombre simplemente estaba preocupado por el dinero. Tenía una familia grande y un ingreso limitado, y cada peso contaba. No era un hombre difícil por naturaleza. Era un hombre estresado tratando de hacer lo mejor que podía con recursos limitados. Martín pudo ver esto porque por primera vez no estaba reaccionando desde su propia mente agitada. Estaba presente, estaba claro, y desde ese lugar de claridad, pudo ofrecer al cliente un descuento en compras al por mayor que beneficiaba a ambos. El cliente se fue feliz. Martín se sintió bien, y el negocio no sufrió. De hecho, ese cliente comenzó a venir más seguido y a recomendar la tienda a otros. Todo porque Martín había creado un pequeño espacio de claridad en medio de lo que normalmente habría sido una interacción frustrante. Después de un mes de práctica diaria, Martín decidió visitar a don Alfonso nuevamente. Quería agradecerle y contarle sobre los cambios que estaba experimentando. Encontró al anciano en su jardín, como siempre, cuidando sus plantas. Don Alfonso lo saludó con una sonrisa que sugería que ya sabía por qué Martín había venido. Se sentaron bajo el mismo árbol de manzanas donde habían hablado la primera vez. Martín le contó sobre su práctica, sobre los desafíos, sobre los pequeños momentos de claridad, sobre los cambios que estaba notando en su vida diaria. Don Alfonso escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, hasta que Martín terminó de hablar. Entonces el anciano preguntó algo que Martín no esperaba. ¿Has notado algo sobre tus problemas? Martín pensó por un momento. Ahora que lo mencionaba, sí había notado algo. Muchos de los problemas que lo habían mantenido despierto por las noches, que habían ocupado tanto espacio en su mente, ya no parecían tan urgentes.
Algunos se habían resuelto por sí solos. Otros resultaron no ser problemas reales en absoluto, solo preocupaciones que su mente había inflado. Y los problemas que sí eran reales, ahora los podía enfrentar con mayor claridad. No se sentía abrumado por ellos. Podía ver soluciones que antes no había podido ver. Don Alfonso asintió. Eso es porque la mayoría de nuestros problemas no son problemas reales, son creaciones de una mente agitada. Cuando el agua está turbia, todo parece más grande, más amenazante, más complicado de lo que realmente es. Pero cuando el agua se aclara, puedes ver las cosas como realmente son. Y lo que descubres es que muchas de las cosas que te preocupaban no merecían tu energía. Pero hay algo más que quiero que entiendas, Martín, continuó don Alfonso. Lo que estás haciendo cada mañana no es solo una técnica para sentirte mejor, es un entrenamiento. Estás entrenando tu mente para funcionar de una manera diferente. Piensa en ello como ejercicio físico. Si quieres fortalecer tus músculos, tienes que ejercitarlos regularmente. No puedes ir al gimnasio una vez y esperar estar fuerte para siempre. Lo mismo aplica para tu mente. Cada vez que te sientas y observas tus pensamientos sin engancharte con ellos, estás fortaleciendo tu capacidad de estar presente. Estás creando nuevos caminos en tu cerebro, y con el tiempo, esta capacidad se vuelve más natural. No tienes que esforzarte tanto. Se convierte en tu forma predeterminada de ser. Martín escuchaba con atención. Había algo más que quería preguntar, algo que lo había estado molestando. Don Alfonso, dijo finalmente, a veces me siento culpable, como si al tomar este tiempo para mí mismo cada mañana estuviera siendo egoísta. Hay tantas cosas que podría estar haciendo en esos 5 minutos. Podría estar trabajando, podría estar ayudando a mi esposa, podría estar ganando dinero. ¿Cómo sé que no estoy simplemente evadiendo mis responsabilidades? Don Alfonso rió, una risa profunda y genuina que hizo que Martín se sintiera un poco tonto por haber preguntado. Pero el anciano respondió con amabilidad. Martín, dime algo. Si tu tienda se estuviera incendiando, ¿entrarías corriendo a salvar mercancía o primero te asegurarías de tener suficiente oxígeno para respirar? La pregunta era absurda, pero Martín entendió el punto. Obviamente necesitaría oxígeno primero. Sin oxígeno, no podría salvar nada. Moriría en el intento. Exactamente, dijo don Alfonso. Estos 5 minutos cada mañana son tu oxígeno. Son lo que te permite funcionar efectivamente el resto del día. No es egoísmo. Es mantenimiento esencial. Un auto necesita aceite para funcionar. Una planta necesita agua. Y una mente necesita momentos de quietud. Sin ellos, eventualmente te descompondrás. Y cuando te descompongas, no podrás ayudar a nadie. No podrás dirigir tu negocio. No podrás estar presente para tu familia. No podrás ser la persona que quieres ser. Así que no es egoísmo. Es responsabilidad. Es la cosa más responsable que puedes hacer. Martín dejó la casa de don Alfonso esa tarde con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Era como si alguien hubiera quitado un peso invisible de sus hombros. No es que sus responsabilidades hubieran desaparecido. La tienda seguía ahí, las facturas seguían llegando, los problemas seguían surgiendo, pero algo fundamental había cambiado en cómo se relacionaba con todo eso. Ya no sentía que estaba siendo arrastrado por una corriente imparable. Ahora sentía que tenía al menos algo de control sobre su propia experiencia. Y ese pequeño cambio hacía toda la diferencia del mundo. Las semanas continuaron pasando y Martín mantuvo su práctica con una consistencia que lo sorprendía a él mismo. Había intentado formar hábitos antes. Había intentado hacer ejercicio regularmente, comer mejor, leer más, pero siempre abandonaba después de unos días o semanas. Siempre había una excusa. Estaba demasiado ocupado. Estaba demasiado cansado. Algo urgente surgía. Pero con esta práctica era diferente. Tal vez porque los resultados eran tan tangibles. Tal vez porque finalmente había encontrado algo que realmente funcionaba. O tal vez porque por primera vez en su vida había entendido que cuidar de su mente no era un lujo opcional, sino una necesidad fundamental. Sea cual fuera la razón, cada mañana se despertaba y se sentaba esos 5 minutos. Sin negociación, sin excusas.
Se había convertido en algo tan esencial como cepillarse los dientes o tomar agua. Y a medida que su práctica se profundizaba, comenzó a notar capas más sutiles de cambio. Una de las cosas más sorprendentes fue cómo su relación con el tiempo comenzó a transformarse. Antes, Martín siempre sentía que no había suficiente tiempo. Los días se sentían demasiado cortos. Siempre estaba corriendo, siempre llegando tarde, siempre con la sensación de estar persiguiendo algo que se le escapaba. Pero ahora, curiosamente, aunque seguía teniendo las mismas 24 horas en el día, el tiempo se sentía diferente. Se sentía más espacioso, más abundante. Al principio no entendía por qué. Seguía haciendo las mismas cosas. Seguía teniendo las mismas responsabilidades. ¿Cómo podía el tiempo sentirse diferente si objetivamente nada había cambiado? Entonces una mañana, mientras preparaba el desayuno, lo entendió. Estaba cortando fruta para su familia y se dio cuenta de que estaba completamente presente con esa actividad. Sentía el cuchillo en su mano, veía los colores brillantes de las naranjas y las manzanas, escuchaba el sonido del cuchillo contra la tabla de cortar, y en ese momento el tiempo se expandió. No estaba pensando en lo que tenía que hacer después, no estaba reviviendo algo que había pasado ayer, estaba simplemente ahí, cortando fruta. Y ese momento se sentía completo en sí mismo. No estaba tratando de llegar a ningún otro lugar. Ya estaba donde necesitaba estar. Y se dio cuenta de que esto era lo que había estado faltando todo este tiempo. No era que no tuviera suficiente tiempo. Era que nunca estaba realmente presente en el tiempo que tenía. Cada momento estaba siendo robado por pensamientos sobre otros momentos, pasados o futuros. Nunca el presente. Antes, podía pasar una hora con su hijo, pero su mente estaba en 10 lugares diferentes durante esa hora. Así que, aunque físicamente estaba ahí durante 60 minutos, experiencialmente tal vez solo estaba presente durante 5. El resto del tiempo estaba perdido en su cabeza. Pero ahora, cuando pasaba tiempo con su hijo, realmente estaba ahí. Y descubrió algo hermoso. 10 minutos de presencia completa se sentían más satisfactorios, más nutritivos, más reales que una hora de presencia a medias. La calidad del tiempo importaba más que la cantidad, y cuando estás presente, el tiempo se expande, se vuelve rico, se vuelve suficiente. Su esposa también comenzó a notar los cambios. Una noche, después de que habían acostado a su hijo, ella se sentó junto a él en el sofá y le tomó la mano. «Algo ha cambiado en ti», le dijo suavemente. «No sé qué es exactamente, pero es como si hubieras regresado. Como si la persona con la que me casé, la persona que desapareció hace años bajo todo ese estrés y preocupación, hubiera vuelto a casa». Martín sintió un nudo en la garganta. No se había dado cuenta de cuánto había afectado su ausencia mental a su esposa. Había estado tan perdido en su propia tormenta interna que no había visto cómo eso creaba distancia entre ellos. Ella había estado viviendo con un fantasma, alguien que se veía como su esposo, que dormía en la misma cama, que se sentaba en la misma mesa, pero que no estaba realmente ahí. Le contó sobre su práctica matutina, sobre don Alfonso y los 2 vasos de agua, sobre cómo había estado entrenando su mente para estar más presente. Su esposa lo escuchó con lágrimas en los ojos. Cuando terminó de hablar, ella dijo algo que lo conmovió profundamente. «Gracias por regresar a nosotros. Gracias por regresar a tu vida». Y Martín se dio cuenta de que eso era exactamente lo que había hecho. Había regresado a su propia vida, una vida que siempre había estado ahí, esperándolo, pero que él había estado demasiado perdido en su mente para vivirla. Pero no todo era fácil. Había días difíciles, días donde la práctica se sentía inútil, días donde su mente estaba tan agitada que los 5 minutos se sentían como una eternidad de tortura, días donde todo el progreso que había hecho parecía desvanecerse y volvía a sentirse atrapado en la tormenta. Una mañana en particular, Martín se despertó con una ansiedad abrumadora. Había recibido noticias el día anterior de que uno de sus principales proveedores estaba aumentando sus precios significativamente.
Esto significaba que tendría que aumentar sus propios precios o aceptar márgenes de ganancia mucho más bajos. Ninguna opción era buena. Si aumentaba los precios, podría perder clientes. Si no lo hacía, podría no ganar suficiente para mantener el negocio a flote. Se sentó para su práctica matutina con esta preocupación dominando completamente su mente. Cerró los ojos e inmediatamente fue bombardeado con pensamientos. Cálculos financieros, escenarios del peor caso, imágenes de tener que cerrar la tienda, preocupaciones sobre cómo mantendría a su familia. Cada vez que intentaba simplemente observar estos pensamientos y dejarlos pasar, se enganchaba con ellos. Se perdía en cadenas de preocupación que se ramificaban en 1000 direcciones diferentes. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 5 minutos, abrió los ojos sintiéndose peor que cuando había comenzado. Su corazón latía rápido. Sus palmas estaban sudorosas. Su mente estaba más agitada que nunca. Se sintió como un fracaso, como si todo lo que había aprendido no servía de nada cuando realmente lo necesitaba. Frustrado consigo mismo, decidió visitar a don Alfonso más tarde ese día. Necesitaba entender qué estaba haciendo mal. ¿Por qué esta práctica que había estado funcionando tan bien de repente parecía no funcionar en absoluto? Encontró al anciano, como siempre, en su jardín. Esta vez estaba podando un rosal. Martín se sentó pesadamente en el banco bajo el árbol de manzanas y le contó sobre su mañana, sobre la ansiedad abrumadora, sobre cómo no pudo calmar su mente, sobre cómo se sentía como si hubiera perdido todo su progreso. Don Alfonso continuó podando mientras escuchaba, sin interrumpir. Cuando Martín terminó, el anciano puso sus tijeras de podar a un lado y se sentó junto a él. «Martín, déjame preguntarte algo», dijo don Alfonso. «Cuando aprendiste a caminar de niño, ¿nunca te caíste?» Martín frunció el ceño, confundido por la pregunta. «Por supuesto que me caí. Todos los niños se caen cuando están aprendiendo a caminar». «Exacto», asintió el anciano. «Te caíste muchas veces, probablemente cientos de veces. Y cada vez que te caías, ¿pensabas que eras un fracaso? ¿Pensabas que nunca aprenderías a caminar? ¿Te rendías?» «No», respondió Martín lentamente, empezando a ver hacia dónde iba esto. «Simplemente me levantaba e intentaba de nuevo». «Precisamente», dijo don Alfonso, «porque entendías, incluso como niño pequeño, que caerse era parte del proceso de aprender. No era un fracaso. Era simplemente información. Tu cuerpo estaba aprendiendo dónde poner el peso, cómo mantener el equilibrio, cómo coordinar tus músculos. Cada caída te enseñaba algo. Lo mismo aplica aquí», continuó el anciano. «Lo que experimentaste esta mañana no fue un fracaso. Fue simplemente información. Descubriste que cuando hay una ansiedad muy fuerte, es más difícil observar tus pensamientos sin engancharte con ellos. Eso es valioso saberlo. Ahora sabes que en esos momentos necesitas ser aún más gentil contigo mismo. Necesitas tener paciencia, porque la ansiedad fuerte es como una tormenta poderosa. No puedes detener una tormenta con fuerza de voluntad. Tienes que esperar a que pase. Y mientras esperas, tu trabajo no es detener la tormenta. Tu trabajo es no perderte completamente en ella. Es recordar, incluso en medio de la tormenta, que eres más grande que la tormenta está sucediendo dentro de ti, pero tú no eres la tormenta». Martín escuchaba, sintiendo cómo la tensión en su pecho comenzaba a aflojarse un poco. «Pero, ¿cómo hago eso?», preguntó. «¿Cómo recuerdo que no soy la tormenta cuando me siento completamente consumido por ella?» Don Alfonso sonrió. «Ahí es donde tu práctica diaria se vuelve crucial. Cada mañana que te sientas, incluso cuando es fácil, incluso cuando tu mente está relativamente tranquila, estás construyendo una base, estás creando un punto de referencia, estás recordándole a tu sistema nervioso cómo se siente la quietud. Y cuando llega la tormenta, ese punto de referencia sigue ahí. Tal vez no puedas acceder a él completamente en el momento, tal vez la tormenta es demasiado fuerte, pero el punto de referencia existe, y eventualmente la tormenta pasará, y cuando pase, ese punto de referencia te ayudará a regresar al centro más rápidamente. Además, agregó don Alfonso, hay algo que puedes hacer en esos momentos de ansiedad intensa que puede ayudar.
En lugar de intentar observar tus pensamientos, que puede ser demasiado difícil cuando la ansiedad es muy fuerte, lleva tu atención a tu cuerpo. Siente tus pies en el suelo. Siente tu respiración entrando y saliendo. Siente la silla debajo de ti. Estas sensaciones físicas te anclan al momento presente. No puedes sentir tus pies en el suelo en el pasado o en el futuro. Solo puedes sentirlos ahora. Y cuando llevas tu atención a estas sensaciones físicas, le das a tu mente algo concreto en qué enfocarse además de la ansiedad. No hará que la ansiedad desaparezca inmediatamente, pero puede hacer que sea un poco más manejable. Puede crear un pequeño espacio de respiro en medio de la tormenta. Martín practicó esto ahí mismo con don Alfonso guiándolo. Cerró los ojos y llevó su atención a sus pies. Notó la presión de sus zapatos, la sensación del suelo sólido debajo. Luego llevó su atención a su respiración. No intentó cambiarla o controlarla. Simplemente notó el aire entrando por su nariz, llenando sus pulmones, saliendo de nuevo. Notó cómo su pecho se expandía y se contraía. Y mientras hacía esto, algo notable sucedió. La ansiedad seguía ahí. Los pensamientos preocupantes sobre el negocio seguían ahí, pero ya no lo consumían completamente. Había creado un pequeño espacio, un pequeño lugar de estabilidad en medio del caos. Era como estar en el ojo de un huracán. La tormenta seguía rugiendo alrededor, pero en el centro había una quietud relativa. Cuando abrió los ojos, don Alfonso lo estaba mirando con esa sonrisa sabia que Martín había llegado a conocer tan bien. «¿Ves?», dijo el anciano. «Siempre tienes acceso a este lugar de quietud, incluso cuando parece que no lo tienes. Solo necesitas saber cómo encontrarlo. Y la forma de encontrarlo es a través de tu cuerpo, a través de tus sentidos, a través de este momento presente, porque la ansiedad siempre es sobre el futuro, sobre cosas que podrían pasar, pero tu cuerpo solo existe ahora. Tus pies solo pueden tocar el suelo ahora. Tu respiración solo puede suceder ahora. Así que cuando llevas tu atención a estas cosas, automáticamente te traes de vuelta al presente. Y en el presente, en este momento exacto, generalmente estás bien. Puede que no te guste tu situación, puede que tengas problemas que resolver, pero en este momento preciso estás respirando. Tu corazón está latiendo, estás vivo, y eso es suficiente para empezar. Martín regresó a casa esa tarde con una comprensión más profunda. Había pensado que el objetivo de su práctica era nunca sentir ansiedad o preocupación de nuevo. Había pensado que si lo hacía correctamente, alcanzaría algún estado permanente de paz donde nada lo molestaría. Pero ahora entendía que ese no era el punto. El punto no era eliminar las emociones difíciles. El punto era cambiar su relación con ellas. Era desarrollar la capacidad de experimentar ansiedad sin ser completamente consumido por ella. Era aprender a estar con la incomodidad sin necesitar que desapareciera inmediatamente. Era construir resiliencia emocional. Y esa resiliencia no se construía evitando las tormentas. Se construía aprendiendo a navegar a través de ellas. Esa noche, después de que su familia se había ido a dormir, Martín se sentó en su cocina con una taza de té y pensó en el problema del proveedor que había estado causándole tanta ansiedad. Pero esta vez, en lugar de perderse en espirales de preocupación, se permitió simplemente estar con el problema. Lo miró claramente, sin dramatizarlo, sin minimizarlo, solo viéndolo como era, y desde ese lugar de claridad, comenzó a ver opciones que no había visto antes. Tal vez podría hablar con el proveedor sobre un plan de pago diferente. Tal vez podría buscar proveedores alternativos. Tal vez podría aumentar los precios gradualmente en lugar de todo de una vez. Tal vez podría reducir costos en otras áreas. Ninguna de estas soluciones era perfecta, pero eran acciones concretas que podía tomar. Y tener acciones concretas que tomar hacía que el problema se sintiera menos abrumador. Se dio cuenta de que cuando su mente estaba agitada, los problemas parecían como paredes sólidas e infranqueables, pero cuando su mente estaba clara, los problemas se revelaban como lo que realmente eran, situaciones que requerían decisiones y acciones. Nada más, nada menos.
No eran amenazas existenciales, no eran evidencia de su fracaso como persona, eran simplemente parte de dirigir un negocio, parte de la vida. Y él tenía la capacidad de enfrentarlos, siempre la había tenido. Solo que antes, esa capacidad estaba enterrada bajo capas y capas de ruido mental. Ahora, con su práctica diaria de vaciar su mente, estaba comenzando a acceder a esa capacidad más fácilmente. Y eso cambiaba todo. Los meses continuaron pasando y la práctica de Martín se fue profundizando de maneras que nunca hubiera imaginado. Lo que había comenzado como 5 minutos de lucha contra sus propios pensamientos se había transformado en algo completamente diferente. Ya no era una tarea que tenía que forzarse a hacer. Se había convertido en el momento del día que más esperaba. Ese espacio de quietud antes de que comenzara el ruido del mundo. Era como tener un refugio secreto al que podía regresar cada mañana. Un lugar donde no tenía que ser el comerciante exitoso, el proveedor responsable, el esposo perfecto, el padre que siempre tenía las respuestas. Podía simplemente ser, sin roles, sin máscaras, sin expectativas, solo existir en su forma más pura y simple. Una mañana, algo extraordinario sucedió. Martín estaba sentado en su práctica habitual cuando de repente se dio cuenta de que había estado en completo silencio mental durante varios minutos. No había estado luchando contra pensamientos, no había estado observándolos pasar. Simplemente no había pensamientos, solo una quietud vasta y espaciosa. Y en esa quietud había una sensación de paz tan profunda que casi lo asustó. Era como si hubiera estado viviendo toda su vida en una habitación ruidosa y de repente alguien hubiera apagado todo el ruido. El silencio era tan completo, tan absoluto, que por un momento no supo qué hacer con él. Su primera reacción fue llenarlo. Su mente intentó inmediatamente generar un pensamiento, cualquier pensamiento, porque el silencio se sentía demasiado extraño, demasiado desconocido. Pero luego se relajó en él y descubrió que el silencio no era vacío, estaba lleno de una presencia que no podía nombrar, pero que podía sentir claramente. Cuando abrió los ojos después de esa sesión, el mundo se veía diferente. Los colores parecían más brillantes, los sonidos más claros. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de un vidrio empañado y alguien acabara de limpiarlo. Todo era más vívido, más inmediato, más real. Caminó a la cocina para preparar el desayuno y cada movimiento se sentía significativo. El agua corriendo del grifo, el sonido de los huevos rompiéndose en la sartén, el aroma del café. Todo era extraordinario en su ordinariedad. Y se dio cuenta de que esto era lo que había estado perdiéndose durante todos esos años. No grandes momentos dramáticos, sino la riqueza infinita de la experiencia ordinaria. La vida no estaba en algún futuro lejano cuando finalmente resolviera todos sus problemas. La vida estaba aquí, ahora, en este momento, y siempre había estado aquí, solo que él no había estado presente para experimentarla. Su hijo bajó las escaleras esa mañana, y Martín lo vio como si lo estuviera viendo por primera vez, realmente viendo, no solo registrando su presencia de manera automática, sino viéndolo. La forma en que su cabello estaba despeinado por el sueño, la manera en que sus ojos todavía tenían esa mirada soñolienta de alguien que acaba de despertar, el sonido particular de sus pasos en las escaleras, y Martín sintió una ola de amor tan intensa que tuvo que sentarse. No era un amor condicional basado en lo que su hijo hacía o dejaba de hacer. Era un amor que simplemente existía, puro, incondicional. Siempre había estado ahí. Se dio cuenta, pero había estado tan perdido en su mente que no había podido sentirlo completamente. Había amado a su hijo de manera abstracta, como un concepto, pero ahora lo amaba de manera visceral, inmediata, presente. Y la diferencia era como la diferencia entre leer sobre el océano y sumergirse en él. En la tienda ese día, Martín se movía con una gracia que sus empleados notaron. Uno de ellos, una mujer joven que había trabajado para él durante 3 años, le comentó que parecía diferente, más tranquilo, más presente,
Martín sonrió y le contó un poco sobre su práctica. Ella escuchó con interés y luego confesó que ella también había estado luchando con ansiedad y pensamientos constantes. Le preguntó si podía enseñarle lo que había aprendido, y así, Martín se encontró compartiendo con ella la sabiduría que don Alfonso le había dado. Le habló sobre los 2 vasos de agua, sobre la importancia de vaciar la mente para hacer espacio para la claridad, sobre cómo observar los pensamientos sin engancharse con ellos. Y mientras hablaba, se dio cuenta de algo hermoso. Al compartir esto con otra persona, su propia comprensión se profundizaba. Las palabras que salían de su boca no eran solo repeticiones de lo que don Alfonso le había dicho. Eran su propia experiencia vivida, traducida al lenguaje. La empleada comenzó su propia práctica, y unas semanas después le agradeció a Martín con lágrimas en los ojos. Le dijo que había cambiado su vida, que por primera vez en años podía dormir bien, que su relación con su pareja había mejorado porque ahora podía estar realmente presente con él, que el trabajo ya no se sentía como una carga, sino como algo que podía hacer con atención y cuidado. Y Martín se dio cuenta de que esto era parte del regalo también, que cuando encontramos algo que nos transforma, naturalmente queremos compartirlo, no desde un lugar de superioridad o de querer arreglar a otros, sino desde un lugar de reconocimiento, de ver en otra persona el mismo sufrimiento que nosotros experimentamos, y de querer ofrecer la misma mano que nos fue ofrecida a nosotros. Otros empleados y clientes comenzaron a notar el cambio en la atmósfera de la tienda. Había algo diferente en cómo Martín interactuaba con las personas, una calidad de atención que antes no estaba ahí. Cuando alguien le hablaba, realmente escuchaba, no solo esperando su turno para hablar, no solo procesando la información necesaria para responder, sino escuchando con todo su ser. Y las personas podían sentir eso, se sentían vistas, se sentían escuchadas, y respondían a eso. Las conversaciones se volvían más profundas, las transacciones comerciales se sentían más humanas. Y curiosamente, aunque Martín ya no estaba obsesionado con hacer más dinero, el negocio comenzó a prosperar de maneras que no había prosperado antes. Los clientes venían más seguido, recomendaban la tienda a sus amigos, y cuando Martín reflexionaba sobre esto, entendía por qué. Las personas no solo compran productos, compran experiencias, compran cómo los hace sentir una interacción. Y cuando interactúas con alguien que está verdaderamente presente, que te ve como un ser humano y no solo como una transacción, eso crea lealtad, crea conexión, crea algo que va más allá del simple intercambio de dinero por mercancía. 6 meses después de su primera visita a don Alfonso, Martín regresó para compartir todo lo que había experimentado. Encontró al anciano en su lugar habitual, en el jardín, esta vez plantando semillas para la próxima temporada. Se sentaron juntos bajo el árbol de manzanas, y Martín habló durante largo rato. Le contó sobre los cambios en su vida, sobre cómo su relación con su familia se había transformado, sobre cómo el negocio estaba floreciendo, sobre cómo se sentía más vivo que nunca, sobre cómo había comenzado a compartir la práctica con otros. Don Alfonso escuchó con esa atención completa que era su marca distintiva. Cuando Martín terminó, el anciano asintió lentamente. «Has entendido algo importante, Martín. Has entendido que una mente vacía no es una mente que no piensa. Es una mente que no está dominada por el pensamiento. Es una mente que puede pensar cuando necesita pensar, pero que también puede descansar cuando no necesita pensar. Es como un instrumento musical. Un violín no está haciendo música todo el tiempo. Hay momentos de silencio entre las notas, y esos silencios son tan importantes como las notas mismas. De hecho, sin los silencios, no habría música, solo habría ruido». Don Alfonso continuó. «La mayoría de las personas viven con ruido constante en sus mentes. Piensan que eso es normal. Piensan que eso es simplemente cómo es la vida. Pero tú has descubierto que hay otra manera. Has descubierto los silencios entre las notas, y ahora tu vida tiene música en lugar de solo ruido». Martín sintió que esas palabras resonaban profundamente en él. Sí, eso era exactamente lo que había descubierto. Su vida ahora tenía un ritmo. Había momentos de actividad
y momentos de quietud. Había momentos de pensar y momentos de simplemente ser. Y esa alternancia, ese flujo entre los dos, era lo que creaba armonía. Antes, todo había sido actividad constante, pensamiento constante, hacer constante, y eso no era vida. Eso era agotamiento disfrazado de productividad. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, dijo don Alfonso con una mirada seria. Ahora que has encontrado este camino, habrá momentos en que lo perderás. Habrá días, tal vez incluso semanas, donde volverás a tus viejos patrones, donde tu mente se llenará de nuevo con preocupaciones y tu práctica se sentirá imposible. Esto no significa que hayas fracasado, no significa que hayas perdido lo que encontraste. Significa simplemente que eres humano. La vida tiene ciclos. Hay momentos de claridad y momentos de confusión, momentos de paz y momentos de tormenta. Y está bien. Lo importante no es nunca perder el camino. Lo importante es saber cómo regresar a él cuando te das cuenta de que te has alejado. Martín asintió, agradecido por esta advertencia. Había estado empezando a pensar que había resuelto todos sus problemas para siempre, que ahora que había encontrado esta práctica, nunca más sufriría. Pero don Alfonso le estaba recordando algo crucial. La práctica no era una solución de una sola vez. Era un compromiso continuo. Era algo que tendría que elegir una y otra vez, cada día, por el resto de su vida. Y habría días en que sería fácil, y días en que sería difícil, días en que se sentiría natural y días en que se sentiría forzado. Pero el compromiso era lo que importaba, el regresar una y otra vez, sin importar cuántas veces se alejara. ¿Y cómo regreso cuando me doy cuenta de que me he alejado?, preguntó Martín. Don Alfonso sonrió. De la misma manera que regresaste la primera vez, con compasión, sin juzgarte, sin castigarte por haberte perdido, simplemente reconociendo dónde estás y tomando la decisión de regresar. Es como si estuvieras caminando por un sendero en el bosque y de repente te das cuenta de que te has desviado. No te quedas ahí parado castigándote por haberte desviado. Simplemente erre sendero, una y otra vez, con paciencia, con amabilidad hacia ti mismo, porque el camino de vaciar la mente no es un camino recto, es un camino en espiral. A veces parece que estás regresando a lugares donde ya habías estado, pero cada vez que regresas, lo haces desde un nivel más profundo de comprensión. Esa conversación con don Alfonso marcó el comienzo de una nueva fase en el viaje de Martín. Una fase donde entendió que esto no era sobre alcanzar algún estado final de perfección. Era sobre el proceso continuo de regresar al presente, de vaciar la mente una y otra vez, de elegir la claridad sobre el caos. Y descubrió que don Alfonso tenía razón. Hubo momentos en los meses siguientes donde perdió su práctica, donde la vida se volvió particularmente estresante y volvió a sus viejos patrones de preocupación constante. Pero ahora, cuando esto sucedía, podía reconocerlo más rápidamente, podía ver que se había alejado del camino, y en lugar de hundirse más profundo en el patrón, podía hacer una pausa, respirar y regresar. Una de estas ocasiones fue particularmente memorable. Su padre enfermó gravemente, y Martín tuvo que viajar a otra ciudad para cuidarlo. Durante esas semanas en el hospital, su práctica matutina desapareció completamente. Estaba demasiado preocupado, demasiado cansado, demasiado abrumado. Su mente volvió a ese estado de agitación constante que conocía tan bien. Pensamientos sobre la salud de su padre, preocupaciones sobre el negocio que había dejado en manos de sus empleados, culpa por no estar con su propia familia, miedo sobre el futuro. Todo se arremolinaba en su cabeza sin parar. Y por un tiempo, se sintió como si hubiera perdido todo lo que había ganado, como si los últimos meses de práctica no hubieran servido de nada. Pero una noche, sentado en la habitación del hospital viendo a su padre dormir, algo cambió. Se dio cuenta de que aunque su mente estaba agitada, había una parte de él que podía observar esa agitación, una parte que no estaba perdida en la tormenta, sino que podía verla, y se acordó de las palabras de don Alfonso. Tú no eres la tormenta,
La tormenta está sucediendo dentro de ti, pero tú eres más grande que la tormenta. En ese momento, en esa habitación de hospital con el sonido de las máquinas monitoreando los signos vitales de su padre, Martín cerró los ojos y simplemente respiró. No intentó meditar formalmente, no intentó vaciar su mente, simplemente sintió su respiración, sintió sus pies en el suelo, sintió la silla debajo de él. Y en ese simple acto de regresar a su cuerpo, a este momento, encontró un pequeño espacio de paz en medio del caos. Su padre se recuperó eventualmente y Martín regresó a casa. Y cuando regresó, retomó su práctica matutina, pero ahora era diferente. Ahora entendía visceralmente lo que don Alfonso había intentado enseñarle, que la práctica no era solo para los momentos fáciles, era especialmente para los momentos difíciles, y que incluso cuando no podía hacer su práctica formal, podía llevar la esencia de la práctica a cualquier momento. Podía regresar a su respiración en medio de una conversación difícil. Podía sentir su ansiedad comenzaba a surgir. Podía crear pequeños momentos de presencia a lo largo del día. La práctica formal de la mañana era como ir al gimnasio. Te hacía más fuerte. Pero la verdadera prueba era cómo usabas esa fuerza en tu vida diaria. Y así, la vida de Martín continuó. No perfecta, no sin desafíos, no sin momentos de perderse en su mente, pero fundamentalmente diferente de cómo había sido antes. Había encontrado algo que muchas personas buscan toda su vida sin encontrar. Había encontrado una manera de estar en paz consigo mismo, de estar presente en su propia vida, de experimentar la riqueza del momento presente, en lugar de estar siempre perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Y ese descubrimiento, ese simple acto de aprender a vaciar su mente, había cambiado todo. No había cambiado sus circunstancias externas dramáticamente. Seguía siendo un comerciante en un pequeño pueblo. Seguía teniendo las mismas responsabilidades. Seguía enfrentando problemas y desafíos. Pero había cambiado cómo experimentaba todo eso. Y eso hacía toda la diferencia del mundo. Un año completo había pasado desde que Martín comenzó su práctica de vaciar la mente. Un año que se sentía como toda una vida. Como si hubiera vivido dos vidas completamente diferentes. La vida antes de aprender a estar presente y la vida después. Y mientras se sentaba una mañana en su lugar habitual para su práctica, reflexionó sobre todo lo que había cambiado. No solo en su vida externa, sino en su mundo interno, en cómo se relacionaba consigo mismo, con sus pensamientos, con sus emociones, con las personas a su alrededor. Era como si hubiera aprendido un idioma completamente nuevo, el idioma de la presencia, el idioma del momento presente. Y ahora que lo hablaba con fluidez, no podía imaginar cómo había vivido sin él durante tanto tiempo. Su hijo ahora tenía 9 años. Y la relación entre ellos se había transformado de maneras que Martín nunca hubiera creído posibles. Ya no era una relación donde el padre estaba físicamente presente, pero mentalmente ausente. Era una relación real, viva, llena de momentos genuinos de conexión. Habían desarrollado pequeños rituales juntos. Cada sábado por la mañana, antes de que el resto de la familia se despertara, Martín y su hijo salían a caminar por las montañas que rodeaban el pueblo. No hablaban mucho durante estas caminatas. No necesitaban llenar el silencio con palabras constantes. Simplemente caminaban juntos, respirando el aire fresco de la mañana, observando cómo el sol iluminaba los picos de las montañas, escuchando el canto de los pájaros. Y en ese silencio compartido, había una intimidad más profunda que cualquier conversación. Una de esas mañanas, mientras caminaban por un sendero familiar, su hijo le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿por qué ya no estás triste?» Martín se detuvo y miró a su hijo con curiosidad. No sabía que su hijo había notado su tristeza anterior. «Los niños ven más de lo que pensamos», se dio cuenta. «¿Yo estaba triste antes?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Su hijo asintió. «Siempre parecías preocupado, como si tuvieras algo pesado en tu cabeza todo el tiempo. Pero ahora es diferente. Ahora parece que realmente estás aquí conmigo».
Martín sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló para estar al nivel de los ojos de su hijo. «Tienes razón», le dijo. Estaba triste. O más bien, estaba perdido. Estaba tan perdido en mi propia cabeza que me olvidé de estar aquí, contigo, viviendo mi vida real. Pero aprendí algo que me ayudó a regresar. Aprendí a vaciar mi mente. Su hijo lo miró con esos ojos grandes y curiosos. ¿Cómo se vacía una mente? Martín sonrió. Era una pregunta tan simple, pero tan profunda. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años algo que a él le había tomado meses entender? Pero entonces se dio cuenta de que tal vez los niños lo entendían mejor que los adultos. Los niños naturalmente vivían en el presente. Eran los adultos quienes habían olvidado cómo hacerlo. ¿Alguna vez has notado, le preguntó a su hijo, cómo cuando estás jugando con tus amigos no estás pensando en nada más? Solo estás jugando. No estás preocupándote por la tarea que tienes que hacer después o por algo que pasó ayer. Solo estás completamente ahí, en el juego. Su hijo asintió. Eso es tener la mente vacía, explicó Martín. No significa que no piensas. Significa que no estás perdido en tus pensamientos. Estás aquí, en este momento, viviendo tu vida en lugar de solo pensando sobre ella. El niño pareció considerar esto por un momento. Entonces, ¿eso es lo que haces cada mañana cuando te sientas en la cocina con los ojos cerrados? Martín se sorprendió. No sabía que su hijo había notado su práctica matutina. Sí, respondió. Cada mañana practico estar presente. Practico vaciar mi mente de todas las preocupaciones y pensamientos que la llenan. Es como limpiar una habitación que se ha llenado de cosas. Necesitas vaciarla de vez en cuando para tener espacio para vivir en ella. Su hijo asintió como si esto tuviera perfecto sentido. ¿Puedo hacerlo contigo alguna vez?, preguntó. El corazón de Martín se llenó de una calidez que casi lo abrumó. Por supuesto, le dijo. Sería un honor. Y así comenzó una nueva tradición. Algunas mañanas, su hijo se despertaba temprano y se sentaba junto a Martín en la cocina. No siempre podía quedarse quieto durante los 5 minutos completos. A veces solo duraba 1 minuto o 2 antes de que la inquietud natural de un niño tomara control. Pero estaba aprendiendo. Estaba desarrollando una habilidad que le serviría por el resto de su vida. Y Martín se sentía profundamente agradecido de poder darle este regalo a su hijo. El regalo de saber cómo regresar a sí mismo. El regalo de no perderse en su propia mente como Martín lo había hecho durante tantos años. En el negocio, las transformaciones también continuaban. La tienda se había convertido en algo más que un simple lugar para comprar cosas. Se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad. Un lugar donde las personas venían no solo por los productos, sino por la experiencia. Por la sensación de ser realmente vistos y escuchados. Martín había entrenado a sus empleados en los principios básicos de la presencia, no de manera formal o estructurada, simplemente compartiendo con ellos lo que había aprendido, mostrándoles con su ejemplo cómo era interactuar con las personas desde un lugar de atención completa. Y ellos habían captado eso. La atmósfera de la tienda había cambiado. Había una calma en el aire. Una sensación de que este era un lugar donde podías respirar, donde no tenías que apurarte, donde eras bienvenido exactamente como eras. Un día, una mujer mayor entró a la tienda. Martín la había visto antes, pero nunca habían hablado más allá de las transacciones básicas. Ese día, ella parecía particularmente cansada. Había algo en sus ojos que hablaba de una tristeza profunda. Martín la saludó con su atención habitual y le preguntó cómo estaba. Y en lugar de la respuesta automática de bien que la mayoría de las personas dan, ella se detuvo. Lo miró realmente, y algo en la calidad de su atención, en la forma en que él realmente quería saber, la hizo abrirse. No muy bien, admitió. Mi esposo falleció hace 3 meses, y todavía no sé cómo seguir adelante. Martín sintió una ola de compasión. No intentó arreglar su dolor con palabras vacías. No le dijo que todo estaría bien, o que el tiempo cura todas las heridas. Simplemente estuvo presente con ella en su dolor. La escuchó mientras ella hablaba sobre su esposo, sobre los 50 años que habían pasado juntos, sobre cómo la casa se sentía demasiado vacía ahora, sobre cómo los días se sentían interminables.
Cuando ella terminó de hablar, había lágrimas en sus ojos, pero también algo más. Un alivio visible, como si hubiera estado cargando este peso sola y finalmente alguien la había ayudado a sostenerlo por un momento. Gracias, le dijo. Gracias por escuchar. No necesitaba que le dijera nada. Solo necesitaba que alguien estuviera presente con su dolor. Martina sintió, entendiendo perfectamente. A veces la presencia es el mayor regalo que podemos dar, le dijo suavemente. No necesitamos arreglar el dolor de las personas. Solo necesitamos estar dispuestos a estar con ellas en él. La mujer se fue ese día con sus compras, pero también con algo más, con la experiencia de haber sido vista, de haber sido escuchada, de no estar sola en su dolor. Y Martín se dio cuenta de que esto era lo que su práctica le había dado, no solo la capacidad de estar presente consigo mismo, sino la capacidad de estar presente con otros, de ofrecer el regalo de la atención completa en un mundo donde la atención se había vuelto tan fragmentada y escasa. Las estaciones cambiaron y con ellas llegaron nuevos desafíos. El invierno fue particularmente duro ese año. Las nevadas bloquearon las carreteras durante semanas. Los suministros se volvieron escasos. El negocio sufrió porque las personas no podían llegar al pueblo, y Martín sintió la vieja ansiedad comenzar a surgir. Las preocupaciones sobre el dinero, sobre si podrían sobrevivir el invierno, sobre qué pasaría si las cosas no mejoraban. Pero esta vez, cuando la ansiedad llegó, Martín la reconoció. La vio como una vieja amiga que venía a visitarlo, no una enemiga que tenía que derrotar, solo una parte de su experiencia humana. Y en lugar de perderse en ella, en lugar de dejar que consumiera toda su atención, creó espacio para ella. Sí, estoy sintiendo ansiedad, se dijo a sí mismo. Eso es natural. Las cosas son inciertas, el futuro es desconocido, y mi mente está tratando de protegerme generando preocupaciones. Pero no necesito creer cada pensamiento que mi mente produce. Puedo reconocer la ansiedad sin ser controlado por ella. Cada mañana durante ese invierno difícil, Martín se sentaba en su práctica. Y algunos días era más difícil que otros. Algunos días su mente estaba tan llena de preocupaciones que apenas podía encontrar un momento de quietud. Pero seguía apareciendo, seguía sentándose, seguía regresando a su respiración, a su cuerpo, a este momento presente, y descubrió algo poderoso, que incluso en medio de la incertidumbre, incluso cuando el futuro era desconocido, este momento presente era suficiente. En este momento estaba bien, tenía un techo sobre su cabeza, tenía comida en su mesa, tenía a su familia sana y segura. Los problemas que su mente proyectaba sobre el futuro eran solo eso, proyecciones, posibilidades, no realidades actuales. Y al regresar una y otra vez al momento presente, podía encontrar paz incluso en medio de la tormenta. El invierno eventualmente pasó, como todos los inviernos pasan. La primavera llegó con su promesa de renovación. Las carreteras se despejaron, los clientes regresaron, el negocio se recuperó. Y Martín se dio cuenta de que había navegado a través de ese periodo difícil de una manera completamente diferente a como lo habría hecho un año atrás. No había sido consumido por la preocupación. No había perdido el sueño noche tras noche. No se había alejado de su familia en su ansiedad. Había estado presente a través de todo. Había sentido las emociones difíciles sin ser arrastrado por ellas. Había tomado las acciones que necesitaba tomar sin estar paralizado por el miedo. Y había salido del otro lado no solo intacto, sino fortalecido, porque había probado su práctica en el fuego y había descubierto que funcionaba, que realmente podía confiar en ella. Una tarde de primavera, Martín recibió noticias de que don Alfonso había fallecido. El anciano había muerto pacíficamente en su sueño, en su pequeña casa rodeada de su jardín. Martín sintió una profunda tristeza ante la noticia, pero era una tristeza limpia. No estaba mezclada con arrepentimiento o con cosas no dichas. Había visitado a don Alfonso regularmente durante el último año. Había compartido con él todos sus descubrimientos y desafíos. Había expresado su gratitud muchas veces. Y en su última visita, solo unas semanas antes, don Alfonso le había dicho algo que ahora resonaba con nuevo significado. Martín, ya no me necesitas. Has encontrado el maestro dentro de ti. Ese es el verdadero maestro.
Yo solo te mostré dónde mirar, pero el que mira, el que encuentra, el que sabe, ese siempre fuiste tú. El funeral de don Alfonso fue simple, como él hubiera querido, pero medio pueblo asistió, y mientras Martín escuchaba a las personas compartir historias sobre cómo don Alfonso había tocado sus vidas, se dio cuenta de algo hermoso. El anciano había sido como una piedra arrojada a un estanque. Las ondas de su sabiduría se expandían mucho más allá de lo que él probablemente había sabido. Martín era solo una de esas ondas. Y ahora él mismo estaba creando sus propias ondas. Las personas a las que había ayudado, los empleados que había inspirado, su hijo que estaba aprendiendo a estar presente, todos ellos eran parte de esas ondas expansivas. La sabiduría no moría con el maestro. Vivía en todos aquellos que la habían recibido y la estaban pasando a otros. Después del funeral, Martín caminó hasta la casa de don Alfonso. El jardín todavía estaba ahí, aunque ahora sin nadie que lo cuidara. Se sentó bajo el árbol de manzanas donde habían tenido tantas conversaciones, y en ese momento de quietud sintió la presencia del anciano, no de manera sobrenatural o mística, sino en el sentido de que todo lo que don Alfonso le había enseñado estaba vivo dentro de él. Las palabras, las lecciones, la sabiduría, todo eso era ahora parte de quién era Martín. Y mientras se sentaba ahí, cerró los ojos y simplemente respiró. Sintió la brisa en su piel, escuchó los pájaros cantando, olió las flores del jardín, y en ese momento de presencia completa, supo que don Alfonso estaría orgulloso, porque esto era lo que el anciano había querido para él, no que se convirtiera en un seguidor, sino que encontrara su propio camino, su propia verdad, su propia capacidad de estar presente en su vida. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. La familia que había heredado la casa de don Alfonso decidió donarla al pueblo para que se convirtiera en un centro comunitario, y le pidieron a Martín que ayudara a organizarlo. Al principio dudó. No se sentía calificado. No era un maestro. No era un experto. Era solo un comerciante que había aprendido a vaciar su mente. Pero entonces recordó algo que don Alfonso le había dicho una vez. No necesitas ser perfecto para compartir lo que has aprendido. Solo necesitas ser honesto sobre tu propio viaje. Las personas no necesitan maestros perfectos. Necesitan compañeros de viaje que estén un poco más adelante en el camino y que estén dispuestos a voltear y ofrecer una mano. Así que Martín aceptó. Y junto con otros miembros de la comunidad que también habían sido tocados por la sabiduría de don Alfonso, comenzaron a ofrecer espacios para que las personas se reunieran. No eran clases formales, no había dogmas o reglas estrictas, simplemente creaban espacios donde las personas podían venir a sentarse en silencio juntas, donde podían compartir sus experiencias, donde podían aprender unos de otros. Martín compartía su historia. La historia del comerciante ocupado que casi pierde su vida por estar perdido en su mente. Y las personas se identificaban con esa historia, veían sus propias luchas reflejadas en ella, y eso les daba a esperar. Martín podía cambiar, tal vez ellos también podían. Una noche, después de una de estas reuniones, un hombre joven se acercó a Martín. Tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo. «He estado luchando con depresión durante años. He probado medicamentos, terapia, todo. Nada parecía ayudar realmente, pero lo que compartiste hoy sobre aprender a observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos, eso es algo que nunca había considerado. Por primera vez en mucho tiempo, siento esperanza». Martín puso una mano en el hombro del joven. «No soy terapeuta», le dijo honestamente, «y no estoy sugiriendo que esto reemplace el tratamiento profesional. Pero lo que puedo decirte desde mi propia experiencia es que aprender a estar presente, aprender a vaciar tu mente, puede cambiar fundamentalmente cómo experimentas tu vida. No elimina los desafíos, pero cambia tu relación con ellos. Y a veces, ese cambio de relación es todo lo que necesitamos». El joven comenzó a venir regularmente a las reuniones, y con el tiempo, Martín vio cómo se transformaba, no de manera dramática o repentina, sino gradualmente, como una flor abriéndose lentamente. Había más luz en sus ojos,
más facilidad en su postura, más presencia en su manera de hablar, y un día, varios meses después, el joven le dijo a Martín que había decidido comenzar su propia práctica de ayudar a otros. Quería trabajar con jóvenes que estaban luchando con problemas de salud mental. Quería compartir con ellos lo que había aprendido sobre la presencia y el vaciar la mente. Y Martín se dio cuenta de que esto era exactamente cómo la sabiduría se propagaba. No a través de instituciones formales o jerarquías, sino a través de personas tocando a otras personas, a través de la transmisión directa de corazón a corazón de lo que realmente funciona. 2 años después de su primera visita a don Alfonso, Martín se sentó una mañana en su práctica habitual y se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no estaba contando los minutos, ya no estaba esperando a que terminara la sesión. De hecho, había extendido naturalmente su práctica de 5 minutos a 20 minutos y algunos días incluso más. No porque sintiera que tenía que hacerlo, sino porque quería, porque ese tiempo se había convertido en el ancla de su día, en el lugar desde donde todo lo demás fluía. Y se dio cuenta de que esto era lo que don Alfonso había querido decir cuando dijo que la práctica se volvería natural, que ya no sería algo que tenías que forzarte a hacer, sino algo que naturalmente querías hacer. Como comer cuando tienes hambre o dormir cuando estás cansado. Se había convertido en una necesidad básica, una forma de nutrición para su alma. Su vida ahora tenía una cualidad que nunca había tenido antes, una sensación de plenitud, no en el sentido de que todo era perfecto o de que no había desafíos. Todavía había días difíciles, todavía había momentos de duda y miedo, todavía había problemas que resolver y decisiones difíciles que tomar, pero había una diferencia fundamental. Ya no se sentía como si estuviera luchando contra su vida. Se sentía como si estuviera fluyendo con ella, como si hubiera encontrado una corriente y se hubiera rendido a ella. Y esa rendición no era debilidad, era la mayor fortaleza, porque cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando dejas de resistir el momento presente, toda esa energía que estabas gastando en resistencia se vuelve disponible para vivir realmente. Una tarde, mientras cerraba la tienda, Martín se detuvo por un momento y simplemente miró a su alrededor. Miró las estanterías llenas de productos. Miró a través de la ventana a la plaza del pueblo donde los niños jugaban. Escuchó el sonido de las campanas de la iglesia marcando las 6 de la tarde. Y sintió una gratitud tan profunda que casi lo abrumó. Gratitud por su vida, por su familia, por su negocio, por los desafíos que había enfrentado porque esos desafíos lo habían llevado a don Alfonso, por don Alfonso y su sabiduría, por su propia disposición a intentar algo nuevo incluso cuando era difícil, por cada momento de su viaje, y se dio cuenta de que esto era lo que significaba tener la mente vacía. No significaba no tener pensamientos o emociones. Significaba tener espacio suficiente en tu mente para experimentar realmente tu vida, para sentir gratitud, para sentir amor, para sentir asombro ante el milagro ordinario de estar vivo. Esa noche, mientras su familia cenaba junta, su hijo compartió algo que había aprendido en la escuela, y Martín escuchó con toda su atención. Vio la animación en el rostro de su hijo, escuchó la emoción en su voz, y estuvo completamente presente para ese momento, no pensando en el trabajo, no preocupándose por el mañana, solo ahí, solo presente. Y después de que su hijo terminó de hablar, hubo un momento de silencio, un momento donde sus miradas se encontraron, y en ese momento, sin palabras, había un reconocimiento, un entendimiento, una conexión que iba más allá del lenguaje, y Martín supo que su hijo recordaría este momento, no porque fuera dramático o especial en ninguna manera obvia, sino porque su padre había estado realmente ahí, realmente presente, realmente con él. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Martín salió al pequeño patio detrás de su casa. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Se sentó en un banco de madera y simplemente miró hacia arriba. Y mientras miraba esas estrellas, miles de ellas brillando en la oscuridad,
sintió algo que solo podía describir como una conexión con algo más grande que él mismo. No era religioso en el sentido tradicional, no era una creencia en algo específico, era más bien una sensación de pertenencia, de ser parte de algo vasto y misterioso, de que su pequeña vida, con todos sus dramas y preocupaciones, era parte de un tejido mucho más grande, y que cuando vaciaba su mente, cuando dejaba ir todos sus pensamientos y preocupaciones, podía sentir esa conexión más claramente. Pensó en todas las personas que en ese momento estaban luchando con sus propias mentes agitadas. Todas las personas que estaban perdidas en preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Todas las personas que estaban tan consumidas por sus pensamientos que se estaban perdiendo sus propias vidas. Y sintió compasión por ellos, porque él había estado ahí. Sabía cómo se sentía. Sabía lo doloroso que era vivir en ese estado constante de agitación mental, y deseó que todos pudieran encontrar lo que él había encontrado, no necesariamente de la misma manera, no necesariamente a través del mismo camino, pero de alguna manera, porque todos merecían experimentar la paz de una mente vacía. Todos merecían estar presentes en sus propias vidas. Y mientras estaba sentado ahí bajo las estrellas, Martín hizo una promesa silenciosa. Una promesa de continuar su práctica, de continuar regresando al momento presente una y otra vez, sin importar cuántas veces se alejara. Una promesa de compartir lo que había aprendido con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. No desde un lugar de superioridad o de tener todas las respuestas, sino desde un lugar de compañerismo, de ser un compañero de viaje en este camino de despertar a la vida. Y una promesa de honrar la memoria de don Alfonso viviendo lo que el anciano le había enseñado, no solo en momentos especiales, sino en cada momento ordinario, en cada interacción, en cada respiración, porque al final, eso era lo que significaba vaciar la mente. No era una práctica que hacía solo durante 5 o 20 minutos cada mañana, era una forma de vivir, era un compromiso continuo de estar presente, de no perderte en tu cabeza, de experimentar tu vida directamente en lugar de a través del filtro constante del pensamiento. Era simple, tan simple que la mayoría de las personas lo pasaban por alto buscando algo más complicado, más elaborado, más especial. Pero la verdad más profunda a menudo es la más simple. Y la verdad que Martín había descubierto era esta: tu vida está sucediendo ahora, no en el pasado, no en el futuro. Ahora. Y cuando vacías tu mente de todo el ruido que te distrae de este momento, descubres que este momento es suficiente, es completo, es todo lo que necesitas, y siempre ha estado aquí, esperándote, esperando que regreses a casa.